Sin lugar a dudas, la noticia más importante de la semana tiene que ver con la movilización en todo el país en defensa de la Universidad Pública Nacional, de las distintas universidades públicas proyectadas en todo el territorio nacional. Esta marcha, convocada por las autoridades universitarias, docentes, estudiantes, que también fue convocada por las centrales de trabajadores del país, tuvo una concurrencia masiva. Los organizadores hablan de la marcha más importante desde el retorno a la democracia. ¿En qué consiste básicamente el reclamo? El reclamo tiene que ver con la ejecución de las partidas presupuestarias. Acá hay un dato que es puntual y me parece importante poner el eje o el centro en esto. La actual administración no presentó un proyecto de presupuesto al Congreso Nacional como hacen prácticamente casi todos los gobiernos a comienzo del año. Entonces, la forma de ejercer la administración pública es con el presupuesto anterior, ¿sí? El presupuesto del año 2023. El principal problema de replicar las mismas partidas en términos nominales de fondos para los distintos sectores de la administración pública del presupuesto del año pasado es la enorme inflación que atraviesa la economía argentina. Es decir, a las universidades se le está girando en términos nominales exactamente la misma cantidad de recursos que el año pasado, con la particular diferencia de que la inflación interanual, según datos del INDEC, ronda el orden del 276%. Las autoridades universitarias observan que de replicarse exactamente las mismas partidas de fondos que el año pasado, las universidades públicas en el país acusarían un recorte del orden del 70%. El recorte de partidas presupuestarias, el abandono de ciertas agencias de la administración estatal, los despidos masivos en diversas áreas del sector público configuran lo que el gobierno reivindica como un ajuste en materia de déficit fiscal, es decir, la búsqueda del déficit cero, que estaría garantizada por el despido masivo de trabajadores en el sector público, el no envío de partidas a hospitales, universidades públicas, la quita de remedios para personas que no tienen ningún tipo de cobertura social y tienen que atravesar enfermedades terminales, entre tantas otras medidas que apuntan a recortar las erogaciones que el Estado tiene en materia de salud, educación, seguridad, obras públicas, etcétera, etcétera. Al día siguiente de la marcha, el Congreso de la Nación decide sesionar de emergencia para tratar el tema de los fondos destinados a la universidad pública, para que pudiera llevarse adelante el tratamiento de esta cuestión que no tenía ningún dictamen de mayoría en las comisiones. Debía tratarse el tema sobre tablas en la Cámara. La convocatoria la hace el bloque de Unidos por la Patria, que es el bloque mayoritario, y no logra reunir los 129 diputados necesarios para dar quórum, es decir, para que la cuestión del financiamiento a las universidades públicas se trate de forma urgente en el Congreso. Esta situación puso en evidencia las divisiones dentro del centenario partido de la Unión Cívica Radical. Mientras un sector de la Unión Cívica Radical está preocupada por darle sustentabilidad y gobernabilidad a la administración de Javier Milei, hay otro sector de la Unión Cívica Radical, conducida fundamentalmente por el diputado Lustó, que quiere ejercer el rol de oposición dentro del Congreso. La otra ala de la Unión Cívica Radical
está capitaneada por el diputado de Loredo de la provincia de Córdoba, que es a su vez el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso. El gran problema, además de la interna dentro del Palacio que tiene la Unión Cívica Radical, es que en muchas universidades y en muchas federaciones universitarias, tanto provinciales como la nacional, la Unión Cívica Radical históricamente tiene una presencia muy importante. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires actualmente está conducida por un importante dirigente de la Unión Cívica Radical, y así pasa en muchas otras universidades. Es decir, mientras un sector del radicalismo tiene que sostener el funcionamiento de las universidades públicas nacionales, otros sectores del mismo partido juegan a darle sustentabilidad o gobernabilidad a Javier Milei. No será esta movilización la única que tenga que testimoniar la sociedad argentina en su conjunto. Se espera también una movilización muy masiva el 1 de mayo, cuando se conmemore el Día del Trabajador, y hay que tener en cuenta que el próximo 9 de mayo está convocado un paro general que todavía no está confirmado si va a ser de 24 o de 36 horas, convocados por las 3 centrales de trabajadores, y que espera tener una masiva adhesión de toda la sociedad argentina. Parda Analítica. Nos olvidamos en el informe de abordar un poco que el día anterior a toda esta marcha el presidente hizo una cadena nacional. Y lo que estuve pensando en estos días es la cuestión de la agenda pública. A ver, la agenda pública son los acontecimientos que preocupan a la población y que también las dirigencias y los distintos grupos de poder, interés, van tratando todos los días, semana a semana. Sí. Y los gobiernos tratan permanentemente de mantener la iniciativa y de imponer iniciativa en la imposición de esa agenda pública. En Argentina solemos ver, por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner. De hecho, los gobiernos gastan incluso mucho dinero en encuestas para entender la agenda pública y anticiparse a la situación e ir tomando medidas anticipadamente y mantener la iniciativa. Sí. Toda la semana lanzar un nuevo tema para mantener la iniciativa. Si recapitulamos el gobierno de Cristina Kirchner, logró mantener la iniciativa hasta la famosa resolución 125, donde perdió la agenda el gobierno nacional y la empezó a ganar la agenda de la oposición. Entonces, en ese momento perdió la iniciativa del gobierno nacional. ¿Te puedo hacer un paréntesis en lo que estás diciendo? En relación a esto que comentás, las apariciones tan criticadas, tan fustigadas de cadenas nacionales tenían que ver con esa agenda. Exacto, un intento de imponer su agenda cuando estaba en puja, porque antes no lo necesitaba hacer. Claro. El gobierno posterior, el de Macri, parece un poco más difícil de analizar un acontecimiento concreto, pero los canales que apoyaban al gobierno perdieron rápidamente rating. Por ejemplo, el famoso que el programa de un conductor de televisión llamado La Nata era el más visto, pasó a ser el menos visto. Sí. Y una cadena que pasó a ser de oposición llamada C5N pasó a ser el canal más visto de noticias. Perdió la capacidad de imponer la agenda y de imponer el discurso de lo que se habla. Cuando hablamos de Alberto Fernández, el presidente anterior al actual, tenemos que logra mantener la iniciativa, especialmente por la pandemia, hasta que viene lo de Vicentín. Vicentín fue una empresa que el gobierno nacional trató de nacionalizar, pero no pudo, pero desde ese momento perdió también la iniciativa. Claro. La ganó la oposición que tenía el gobierno de ese momento. Sí. No diría que es el único acontecimiento, pero se le empieza la incapacidad de imponer su agenda al gobierno nacional, también se traslada en tensiones internas, se traslada en una pérdida de iniciativa. Claro. ¿Y por qué cuento todos estos antecedentes? Para llegar al gobierno actual. El gobierno actual arrancó tratando de imponerle al gobierno del presidente Milei, la presidencia Milei, tratando de imponer su iniciativa. Asume, los primeros 100 días son los de mayor capital político de un gobierno.
primer decreto nacional, segundo o 3 días, decreto nacional, al poco tiempo, ley ómnibus. Sí. Trata de mantener la iniciativa. Y si recapitulamos a las últimas semanas, para pegarme un salto a la última semana antes de la actual, Gobierno Nacional viaja a Estados Unidos, Gobierno Nacional, el presidente viaja a Estados Unidos, se reúne con un empresario. Estas son noticias día a día. Va a viajar a Europa. No viaja a Europa porque va a regresar a Argentina para participar de un comité de crisis, que se reúne el comité de crisis para poder anunciar su apoyo al gobierno de Israel contra el gobierno contra los ataques del gobierno de Irán. Posteriormente va tratando todo el tiempo de hacer nuevas iniciativas. Y no, te iba a preguntar si había alguna novedad del comité de crisis. No hubo más reuniones del comité de crisis. No me enteré, El gobierno nacional trata todo el tiempo que va la ley ómnibus famosa, sí, que hay todo el tiempo el intento, se aumentaron los legisladores, se duplicaron los senadores sus sueldos, y obviamente el gobierno de Milei salió a golpear con eso y le permitió a él imponer su agenda. Sí. Eso parece, ya yendo esta semana, el gobierno de Milei ya se veía la semana pasada que esta marcha estudiantil no iba a ser una cosa pequeña. El gobierno trató de tener iniciativas para mantener la agenda, y creo que el evento más importante fue el día lunes, a hora de que empiece esta marcha, donde hace una cadena nacional, un presidente libertario que decide que el Estado es el problema y que no hay que hacer cadenas nacionales, no hay que hacer cosas que usa el Estado. Usa el aparato del Estado para una cadena nacional cuyo mensaje era un poco, no había ninguna situación de emergencia que anunciar, sino anunciar sus propios logros. Tan rápido como terminó la cadena nacional, ya nadie estaba hablando de la cadena nacional. Aproximadamente 2 horas después, la gente se volcó a la cuestión de la agenda que estaba imponiendo esta marcha estudiantil. Entonces, el planteo que estoy haciendo yo es que la marcha estudiantil es un evento que además, no solo nadie está hablando de la cadena nacional del presidente 24 horas después, sino que ese día fue el evento político de la semana. Y los días posteriores ha continuado siendo el evento político de la semana. Hoy tenemos, el presidente, hubo un encuentro que hizo una nueva conferencia, está tratando de ir a conferencias de una Fundación Libertad. Ha tenido poca cobertura. La Fundación Libertad, una fundación que fundó Mauricio Macri, el espacio de Macri. ¿Sí? Está tratando de tener iniciativa, retomar la iniciativa, y no logra. Ahora, mientras preparamos el programa, anunciaron una rebaja de impuesto automotor. Siempre, medidas para tratar de recuperar la agenda. Esto es lo que se supone que tiene que hacer un gobierno, tratar de tener su agenda política, y bueno, los otros espacios critican esto. Me parece que la perdió esta semana. La viene perdiendo. A ver, una breve reflexión acerca de esto que comentás, ¿no? Coincido en que el comienzo de la gestión, y pasaron 4 meses y parece que hubiesen pasado 10 años, pero son 4 meses nada más. La gestión empieza con mucha intensidad, sobre todo en base a 2 elementos fuertes, que eran el de UNEU 7023 y la ley ómnibus. Y después es como que se va amesetando eso, porque, bueno, un poco a mi modesto entender, por la lógica disruptiva de este gobierno, ¿no? Es decir, bueno, por un lado necesito negociar una ley, pero apelo al destrato y a la descalificación de aquel con el que tengo que conversar, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero, vamos a hacer algo burdo, ¿no? Un ejemplo burdo, quiero alquilar un departamento y voy al dueño del departamento y le digo que que tiene cara de rata, ¿no? Entonces ya empezamos difícil. Entonces la negociación empieza a complicarse, a empantanarse. Me parece que esa forma, que es una forma, a mi modesto entender, bastante antidemocrática de entender el diálogo y cualquier accionar político dentro de un marco democrático, empezó a jugarle unas cuantas malas pasadas. Y después, por otro lado, también lo errático, ¿sí? Porque uno, a ver, no sé si compartís la sensación, pero yo esperaba del anuncio en cadena nacional de Javier Milei el día lunes, bueno, algún mensaje, alguna señal,
algo que decir de lo que iba a suceder. Bueno, con las universidades vamos a hacer tal o cual cosa, nada, ¿sí? O sea, esos 17 minutos se dedicaron pura y exclusivamente para darse autoelogios del déficit fiscal, de cómo habían bajado el déficit fiscal, del recorte. Otra cuestión de ese anuncio, ¿no? De esa cadena de 17 minutos, esa foto rígida, las 4 personas alrededor de Milei paradas como con las manos adelante, ¿no? Sí, qué lástima no tenemos fotos, no preparamos fotos, se nos pasó preparar fotos ilustrativas. Muy llamativo, que no es la primera vez, ya es la segunda vez, donde está el presidente con un gran escritorio y todos ordenados como si fueran, no sé, un ejército, una guardia pretoriana. Es llamativo, no es habitual en Argentina ese tipo de organizarse, pero bueno, es el estilo del presidente. Pero me parece que, a diferencia de otras cadenas nacionales, esta no tuvo el impacto, porque realmente a las pocas horas la gente estaba hablando, digamos, los medios, la población, las redes sociales, de lo que se venía el día siguiente. Claro, es bueno, decir, pero no logró ahí distraer la agenda pública. Ahí está la cuestión, porque la cadena se utiliza para un tema que está disociado de la agenda pública, justamente. ¿No? Porque la gente no está hablando, che, mirá qué bien, qué interesante, cómo baja el déficit fiscal, che, me afecta el déficit fiscal. No, la gente está preocupada por otras cuestiones, por la inflación, por qué va a pasar con la universidad pública, si los hospitales van o no a tener medicamentos, qué va a pasar con el ANSES. Digo, esos son los temas que hoy está realmente que tienen en vilo a la sociedad e incluso a los mismos votantes de Javier Milei, ¿no? Porque resulta, ¿qué pasa con todo esto? ¿Hacia dónde vamos con todo esto, no? Dijiste bien, fue una cadena nacional disociada de los eventos del momento, lo cual está expresando que los eventos del momento van por otro lado. Perdió la iniciativa de esa agenda pública, al menos por esta semana. La agenda pública puede tener ida y vuelta, y el gobierno es gobierno, así que seguramente lo que vamos a observar son intentos de recuperar la agenda pública. Pero es un punto de debilidad del gobierno el perder la agenda pública. No, y después, Enrique, una cuestión que también me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Y que está planteada en el informe. Esto de la interna que se da en el radicalismo en torno a, hay un sector que claramente está incómodamente decidido a apoyar a Javier Milei, ¿sí? Digo incómodamente porque los han tratado de nido de ratas, de coimeros, de cualquier cosa. Sabemos del encono pretérito que tiene, previo que tiene Milei con el radicalismo y particularmente con la figura de Alfonsín. Entonces es un apoyo incómodo, ¿sí? El que encabeza fundamentalmente el diputado de Loredo, siempre se me traba la lengua, de Loredo, de Córdoba, junto a el gobernador de Santa Fe, de Mendoza, Cornejo, ¿sí? Digo, están tratando de darle sustentabilidad, gobernabilidad a Milei de una forma incómoda, porque de vuelta, ¿no? Como supuestamente pasando por alto los insultos, ¿no? Y por otro lado digo, pero ¿de dónde surge tanta? Yo me pregunto como analista, digo, ¿de dónde surge tanta vocación por darle gobernabilidad a Javier Milei? Y evidentemente hay algo subterráneo, ¿sí? Seguramente, no tengo ninguna prueba, ¿sí? ¿No? De que debe haber algún tipo de negociación para que un sector del radicalismo, a pesar de las agresiones que recibe, ¿sí? Por parte del gobierno nacional, siga pensando en que es una buena idea apoyarlo, darle gobernabilidad, ¿no? Yo observo una tensión parece el radicalismo, porque el radicalismo también es una situación difícil, lo de educación, por lo que vos mencionás, pero en educación está Franja Morada, las universidades públicas argentinas nutren todo el tiempo de dirigencia al partido radical, ¿no? Siempre, tradicionalmente ha sido así, un fuerte vínculo entre el radicalismo y las universidades públicas y con un sector estudiantil. Y lo que observo es que hay una parte de la dirigencia, la que recién mencionabas, del radicalismo, que parece darle la espalda a Franja Morada, a la juventud radical, a la universidad pública,
para apoyar al gobierno, y es un sector del radicalismo vinculado a gobiernos provinciales, que justamente están tratando de ver cómo obtener cómo obtener que llegue dinero para hacer obras públicas, llegue dinero para pagar las cosas que tienen las provincias. Y por otro lado tenemos un radicalismo que no está en los gobiernos provinciales, de hecho que es un poco más fuerte en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires y principales ciudades del país, que sí se ha puesto completamente en apoyo, se ha puesto a apoyar a la educación pública, a las universidades, a todo esto, y diferenciarse de este otro radicalismo. Claro, claro. Y después hay otra cuestión que me parece que se va acentuando en la medida que pasan los días, las semanas, los meses. Esta idea de Javier Milei de que, bueno, si yo propongo, además siempre no es que yo ofrezco, dice el gobierno, no dice proponer, porque uno cuando va a un diálogo, si tenés que dialogar, che, te propongo tal cosa, y a partir de ahí empezás a charlar y a negociar. No, el gobierno dice yo ofrezco. Digo, no, si no se acepta, hay conflicto. Hasta me acuerdo que en una época circuló un grafiquito que había hecho un borrador Milei, no sé si lo llegaste a ver, de que el gobierno ofrecía tal cosa. Si se opone en conflicto, ponía, ¿no? Entonces se avanza. Conflicto. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es decir, el gobierno tiene, o por lo menos Javier Milei, tiene en la mira el tema de que la educación pública o la educación pública de prestación estatal es un gasto, ¿sí? Y no hay que sacarlo, ¿no? Hay que meterlo en la cuenta del déficit, ¿sí? Entonces, si no lo puede modificar, es decir, si no puede ir a un proceso de privatización de todo el sistema educativo, hace lo que está haciendo. Lo desfinancia. Desfinanciarlo, destruirlo básicamente, porque a ver, yo no recuerdo del 83 a esta parte, incluso un gobierno neoliberal muy parecido a este, tal vez no tan antagónico, que era el de... Este es único. Este es único, este es incomparable, pero pongamos como por ejemplo de comparación al macrismo. No recuerdo que Macri haya recortado un 70% del presupuesto de las universidades, ¿no? Digo, esto es inédito, es prácticamente un estrangulamiento del funcionamiento de las universidades. Con la universidad hablamos mucho de los estudiantes, hay que decir que queda abarcado el sistema científico y tecnológico nacional, claro, ¿no? También me parece. Sí. Bueno, es así la historia. Creo que el radicalismo hay una división entre grupos de interés, entre el más vinculado a las provincias y el más vinculado a las universidades. Creo que el gobierno nacional perdió la iniciativa, al menos esta semana, lo que da un indicador de debilidad. Y me dejaste pensando, como dice, el gobierno nacional propone, asumir un rol, ¿cómo usaste la expresión? Ofrece. Eso sería muy paternalista. Claro, un Estado paternal, poderoso, que decide cuándo ofrece, lo cual contradeciría un poco que se supone que es un gobierno libertario que considera que el problema es el Estado y necesita ser destruido. Por lo tanto, el Estado no ofrece. Lo único que ofrece es no ofrecer nada, porque el objetivo del plan de gobierno es ir destruyendo el Estado. Entonces no hay nada para ofrecer. No, de hecho, pero es extraño el planteo, ¿no? El fin de semana pasado. La palabra parece de manual de el gobierno paternalista. No, de hecho, en esto de destruir, el fin de semana pasado, en Yao Yao, donde se reunió con 100 empresarios de los más poderosos de la Argentina, o representantes de las empresas más poderosas de Argentina. Bueno, primer cuestión, ¿no? Primer cuestión contradictoria. Si eso no es la casta, ¿qué es la casta, no? A mí no me gusta hablar de casta porque realmente me parece que no define nada, menos en estos términos, ¿no? Un presidente que se junta con el poder económico argentino, y habla en contra de la casta. Bueno, un poquito raro. Pero salvando esa rareza, nuevamente, y ya no ahora con la universidad, les dice, hay que destruir el Banco Central, lo dijo, ¿sí? Lo dijo, es un... No, han dicho muchas cosas, pero bueno, del dicho al hecho. Parda Analítica.